Che, tenemos visitas muy especiales. Porque una cosa, bueno, antes que nada vamos a decir que es el doctor Rodolfo Peralta, un querido amigo, y ahí ya seguramente lo estamos viendo y le estamos dando la bienvenida. Rodolfo, ¿cómo te va, mi viejo amigo? ¿Bien? Buen día, amigos Silvio y Alfredo. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias por y, permitirme estar aquí con sí, ustedes y ¿cómo que con no? siempre un gran afecto a todo esto y respeto por el trabajo que hacen ustedes. Muchas No gracias. solo los sábados, todos los días. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Rodolfo, nosotros gracias. conocemos tu trabajo como bueno, el tipo que mejor explica, sin duda alguna, o que explica realmente, excelentemente bien, toda la tarea profesional que tendrían que hacer los hombres y las mujeres del campo con respecto al manejo de la hacienda y demás. Sos un especialista. Hemos hablado con vos del tema de los toros muchas veces, nos has explicado con lujo de detalles qué hacemos, no hacemos, pero dicen que sos un Muchas gracias. especialista también como abuelo. Esto es bastante gracioso, pero en Canal Rural nosotros tenemos todo preparado. Tienen que ser, las nuestras tienen que ser primicia. Que me cuente que te nació un nieto hace 15 días, no sirve. Sirve mucho, obviamente, porque es una gran alegría, pero no sirve como primicia. Nosotros tenemos que dar primicias. Y vos tenés una para nosotros, antes que nada, porque es lo más importante de la vida, sin duda alguna. Me, ¿Qué me pasó haces, recién? me haces emocionar. Acaba hace unos minutos, viste cómo es el tema de las comunicaciones hoy Sí. en día. Hace unos minutos acaba de nacer nuestro nieto número 10 en Auckland, Nueva Zelanda, donde reside nuestra única hija mujer. Y todo muy bien. Gracias a Dios. Realmente el Señor ha estado presente ahí, con absoluta seguridad, y todo muy bien. Y bueno, la emoción de la noticia, Alfredo y Qué Silvio. Y grande. gracias por compartirla con todos nosotros también, Rodolfo. Estos son los hechos más Un gusto para importantes, mí. ¿no? El resto es Un gusto. accesorio. Y que hayas Un tenido, gusto. decirle a tu hija que agradecemos muchísimo que haya tenido justo ahora, porque lo necesitábamos. Si no tenemos la primicia, la cosa cambia. Lo podemos dar como gran noticia seguramente, pero no como primicia, que los periodistas nos matamos por las primicias. Todo preparado, desde Nueva Zelanda. Qué maravilla todo, qué lindo, qué lindo. Maravilla, Felicitaciones, maravilla. Gracias a felicitaciones. Dios y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Bueno, ahora sí nos metemos con todo el tema, todo lo que queremos charlar con Rodolfo, ¿no? hace rato que lo queremos convocar a Rodolfo, porque venimos hablando y escuchando de producción y demás, y siempre hablamos de las cosas pendientes que se pueden hacer sin grandes inversiones y que en muchos casos no se hace, o por fanatismo de determinada camiseta, esto como con el fútbol, ¿viste? Sos fanático de determinada camiseta y no ves la potencialidad que te puede dar inclusive esa camiseta. Yo se lo conté a Rodolfo una vez, estuve presenciando una charla de Rodolfo en la Rural de San Justo, en el marco del único congreso de la carne que se hizo, que después se interrumpió por la pandemia. San Justo, Santa San Fe. Justo, provincia de Santa Fe. Ante un público muy interesante, me había sorprendido el congreso por la cantidad de gente que iba, y Rodolfo dio una clase extraordinaria sobre cruzamientos y la posibilidad que te da el cruzamiento tratando de capitalizar todo lo que te da el vigor híbrido después. Y yo dije, traigamos a Rodolfo, hagamos un alto en la huella, no hablemos del negocio específicamente, de cuánto cuesta un ternero, de cuánto va a valer el ternero y demás. Hablemos de políticas productivas dentro del campo para poder mejorar el negocio. ¿Por qué el cruzamiento sí y por qué el cruzamiento no está tan difundido en la Argentina, Rodolfo? Ja, casi como la pregunta del millón, ¿no es cierto? Y nos genera un enorme interrogante que afortunadamente en alguna medida va encontrando respuesta y por lo tanto observamos hoy, diría, pequeños movimientos hacia los cruzamientos. O sea, casi diría que a diario recibimos entre consultas, comentarios, preguntas, productores que demuestran interés por los cruzamientos
y lo cual es sumamente alentador. El por qué no, creo que lo mencionaron ustedes recién, el fanatismo de la camiseta. De la camiseta que si fuese, bueno, podemos nombrar cualquiera de los cuadros de fútbol o de los equipos de fútbol, no pasa nada. Pero la camiseta por sí mismo de una raza, que lo escuchamos inclusive a esto, de yo hago tal raza y nada más, y no miro otras, llama a veces poderosamente la atención, porque eso se lo escucha de personas formadas, responsables, con empresas importantes, muy importantes, ¿no? En fin, toda una cuestión que no sé realmente por qué no ha progresado esto en la Argentina. Cuando nosotros miramos desde algunos de nuestros vecinos hasta dos países enormes en cuanto a producción de carne y exportación y demás, como son Estados Unidos y Australia, y en el caso de los vecinos me refiero a Brasil, donde los dos primeros países tienen entre el 60 y el 70% de sus rodeos son cruzas. Y Brasil mucho, y Brasil muy inteligentemente. En Brasil se cruzan vacas masivamente con digamos, aval para nosotros. Utilizan mucho semen de toros Angus argentinos porque tienen perfectamente probado, visto, demostrado qué es lo que aportan las razas de ellos, básicamente en el lore, y qué es lo que aporta el Angus argentino como tal. Pero yo me quiero, digamos, referir a los cruzamientos en sí, en general. Son pruebas, creo que estas contundentes acerca de Brasil. Bueno, en el caso de Brasil, sobre todo, de Estados Unidos y Australia, ni hablar. En el caso de Brasil, cuando nosotros hemos tenido problemas con los mercados, y paramos ahí con esto, Brasil con su producto, con un 50% de componente, diría, argentino, entre comillas, copó la mayoría de los mercados que perdió Argentina, y con excelentes resultados. Pero vamos a los productores nuestros. ¿Por qué no se hace más? Creo que hay un gran trabajo, es necesario un gran trabajo de extensión en todos los niveles, y de repetir, y de reiterar, y de información, generar información. Entre el trabajo de extensión hay que estimular a que en los campos de cría se mida, medir, nada se puede evaluar si no se mide previamente, ¿no es cierto? Entonces, digamos, hay una serie ahí de componentes sobre los que hay que trabajar, y trabajar en el sentido de difundir y estar encima y reiterar, porque no veo otra forma. Hoy en día parte del por qué estas consultas, y bueno, porque han aparecido algunas razas, algunas sintéticas con realmente efectos muy notorios, con resultados excelentes, que por ahí han hecho hacer un clic a la gente y realmente preocuparse por esto. Pero básicamente creo que hay mucho desconocimiento, por eso lo de la extensión, acerca de las bondades de los cruzamientos. Y además, con la liviandad que a veces se toma esto, cuando el ternero cruza. No, sí, el ternero cruza es el primer aspecto visible luego de los cruzamientos. Pero la madre cruza, la hembra cruza, el vigor híbrido en las hembras y en los mismos padres en algunos casos, realmente impacta tanto o más, sobre todo las hembras, las madres cruzan. Voy a poner un ejemplo muy conocido, la vaca careta. Es una madre que se destaca, pero notoriamente, sobre cualquiera de las madres de las razas puras que le dan origen. Eso es bien notorio, conocido en todos los rubros. Hasta, mire, me permito hacer un comentario extra. Hasta como receptoras en aquellos programas de transferencia de embriones. Son fuertemente buscadas las vacas cruzas, las vacas caretas, justamente por sus atributos, por la mayor fertilidad, por todo lo que hace a eso, por la longevidad, por la aptitud materna de las vacas realmente para criar un buen ternero. En fin, cosas simples
simples que llaman la atención, que no se consideren con más énfasis, con más fuerza en todos los ambientes, en un país productor de carne como el nuestro, con la variedad de climas, de sistemas de producción que tenemos, donde podemos armar perfectamente distintos planes de cruzamientos en el norte, en el extremo norte, en el norte, en donde se rozan el norte y el centro, digamos aquí, la parte central, provincia de Buenos Aires, Cuenca del Salado, con una de las zonas ganaderas realmente más importantes en cuanto a número de vientres y demás de nuestra ganadería, y en el sur mismo. ¿Por qué no implementar? Tenemos todas las herramientas para hacerlo. Hoy hay biotecnologías disponibles como la IATF, por ejemplo, que permiten no solo el mejoramiento desde lo productivo, incrementar la productividad, acortar los periodos de servicio, concentrar las pariciones, y si a eso le sumamos el efecto del vigor híbrido y de la complementariedad racial. Son los dos aspectos importantes de esto, simples, que no hay que descuidarlos, deberíamos estar poniéndolos en práctica. Y hoy ya no solo hablamos del cruzamiento de la vaca careta, por ejemplo, Hereford Angus, Toros Angus sobre el rodeo Hereford, o quizás viceversa. Hoy ya vamos a otras razas puras, que son las sintéticas, Brangus, Braford. ¿Qué pasa cuando a un rodeo Braford o a un rodeo Angus cruzamos con Braford, cruzamos con Santa Gertrudis, raza, no digo olvidada, pero sí un poco minimizada en números, pero que tiene ejemplares que realmente son muy buenos y hay que pensarlos? En las razas adaptadas al trópico, acabo de ver hace unos días atrás en Salta y en Santiago del Estero, me permito nombrar una raza, ejemplares de Bosmara y rodeos de Bosmara, cruzados con Brangus y cruzados con Braford. Realmente es increíble el aporte que hacen, y no voy por las razas, yo estoy hablando en términos generales, solo comentando esto a título de ejemplo de lo que acabo de ver la semana pasada y la anterior en zonas realmente difíciles o complicadas, que vienen de pasar una sequía, digamos, todo lo que implica el norte, y que realmente estos cruzamientos, este hecho de cruzar, de ponerle a un rodeo Brangus en la cola, en las vacas cola, o de la forma que se lo planifique al cruzamiento, incrementar en varios kilos el peso al destete de esos terneros y generar una madre que, si se las utiliza en el futuro como madre, solamente por ser ella producto del cruzamiento, va a ser una mejor madre todavía que cualquiera de las razas puras que le dieron origen. Ella va a producir por vigor híbrido terneros más pesados y le va a aportar su propio vigor híbrido, esto lo digo entre comillas, a ese ternero que va a tener al pie. En fin, creo que tenemos que trabajar mucho, independientemente de otras circunstancias. Hay que seguir pensando y poniéndole mucha fuerza a la productividad, a efectos de incrementarla, de mejorar los datos y de mejorar la rentabilidad de los rodeos de cría, que siempre está muy cuestionada. Y esta es una herramienta gratuita. Por ello hay un dicho en inglés, en americano, que dice "the only free lunch", los cruzamientos de only free lunch, es el único, digamos, almuerzo gratis o algo así. En fin, una herramienta hoy, en términos generales, desperdiciada en nuestro país. Cuando tenemos ejemplos cercanos de qué es lo que ocurre con los porcerdos, qué es lo que ocurre con las aves, etc. Claro. Rodolfo, vos sabés que yo en eso soy bastante optimista, porque me tocó vivir épocas en las que se encontraban un criador de una raza con otro, de otra raza, y no se sacaban la lengua por no pasar vergüenza delante del resto de la gente, pero se odiaban, Sí, se odiaban. Sí, tal cual. Y un día voy al mercado lineal y me encontré con alguien, me parece que fue Agustín Arroyo, si no me equivoco, me dijo, vamos a hacer un remate, creo que fue él,
vamos a hacer un remate de Angus con Hereford. Y yo digo, este me está jodiendo. Yo pensé que me estaba tomando el pelo. No, efectivamente. Yo digo, extraordinario, qué bueno, qué sé yo. Jamás me imaginé que íbamos a terminar en esto donde hoy se comparten con varias razas, ya no solamente con Angus y Hereford. Y hemos llegado, bueno, a esta explosión de lo que significan hoy el Brangus y el Bradford, que es tan apreciado por muchísima gente. Y ahora que va creciendo como si fuera agua el Limangus, por ejemplo, y estamos viendo los resultados. O sea, para mí ahora es sorprendente lo que está pasando. Por ahí está lejos de lo que vos dabas como óptimo, ¿no? Que pudiéramos ganar tiempo y demás, acelerar un poco más. Pero me parece que hemos avanzado, Rodolfo, hemos avanzado bastante. A mí me enloquece esto de los cruzamientos. Yo le metería ocho razas juntas, haría un desastre. Pero Claro, pero me encanta, pero me parece que no soy tan negativo. Yo a todo lo contrario. no, yo no, Soy muy perdón, optimista. Alfredo, yo no sé si me estoy mostrando como negativo. No, lo digo porque lo veo en gente que todavía duda mucho. Duda mucho. Y si Sí, no, la gente cruza, pero todo lo que produzco se vende, te dice. Por claro, ejemplo, vos claro. nombraste la raza que hoy ha generado parte de este cambio y de estas inquietudes, que es el Limangus. Es el Limangus. El Limangus es una raza, bueno, sintética argentina y muy bien diseñada, muy bien complementado el contexto o el componente limusín con el componente Aberdeen-Angus. Perfectamente planificado eso y muy bien elegidos los reproductores que le dieron origen. Dentro de esta recorrida que hice estos días trabajando en el norte, tuve la oportunidad de ver en Las Lajitas, Salta. en un campo cercano a Las Lajitas, terneros cruza Limangus en vacas Brangus, en vacas cola. Y creo que el impacto para quienes vieron esos terneros, ¿no? Los digamos, gerentes en el buen sentido de la palabra, una empresa realmente ejemplar, llamó tanto la atención que creo que no queda ninguna duda que este año, en el próximo periodo de servicios, se va a incrementar el número de vacas que se van sobre las cuales, que se van a inseminar con Limangus, puntualmente. Limangus es una raza que tiene características realmente muy buenas, pero nuevamente, yo no quisiera entrar en una raza, sino en el concepto en general de los cruzamientos, la utilidad que esto tiene, el producto inicial que es el ternero que se logra y el gran producto de esto que son las madres cruza. Las madres cruza con dos razas son excelentes, la vaca careta y la madre cruza hoy incorporando una tercera raza, de esto también he visto bastante en La Pampa y en otros lugares, a vacas caretas, por ejemplo, inseminadas o preñadas con Limangus por servicio natural. Esa hembra trihíbrida en alguna medida. O con Shorton. Sigue siendo. O Shorton. Hay que rescatar razas. El Shorton, Claro. conozco planteos de cruzamientos de Angus Shorton y con eso un Charolais muy moderado en la zona de Urdampilleta, aquí provincia de Buenos Aires, pero excelentes resultados, Claro. excelentes resultados. Tenemos que difundir esto. Esa exposición a la que hace mención Silvio me pareció excelente también. Argencarne fue una exposición que nucleó realmente, distintos rubros, todos relacionados a la carne, con otras especies, no solo el bovino, mucha fuerza en ovinos y demás. Me pareció excelente, realmente muy útil y esperemos que esta dichosa pandemia y compañía permitan que ese tipo de acciones se puedan repetir en San Justo y multiplicar en el resto del país, ¿no es cierto? Porque justamente es lo que necesitamos. Podríamos hablar largo y tendido de los cruzamientos. Yo creo que hay aspectos que hay que remarcar. El primero de ellos es cruzar no es mezclar. En esto hay que ser claro. No se puede trabajar en rodeos desordenados. Hay que cumplir etapas, hay que planificar e ir llevándolas a cabo a medida que avanza el plan. Ordenar los rodeos medianamente, que tiene que ser algo
Eso es obligatorio para los rodeos de razas puras, o sea, no solamente para los rodeos donde se va a cruzar. Todavía quedan muchos rodeos para realmente ordenar, controlados sanitariamente. Por supuesto, el aspecto de nutrición es sumamente importante, en fin, pero todo eso es común a los rodeos en razas puras. E incorporarle a planificar e incorporar de manera muy sencilla los cruzamientos. Una primera etapa, un rotativo de 2 razas, se trabaja raza pura, la cruza la F1 el día de mañana, debería recibir servicio con toros correspondientes a la madre de esa F1, y así seguir planificado y midiendo, pesando. Hoy la incorporación de las balanzas, de las barras en una casilla debajo de una casilla en una manga es casi mandatorio, y no es cierto, es casi obligatorio, porque necesitamos pesar para evaluar. Y si incorporamos tecnología como esta, como la de los cruzamientos, con más razón necesitamos hacerlo, porque eso realmente termina de convencer, da una especie de golpe final para que el productor entre en esto. Rodolfo, Por debido a la... Sí, perdón. Sí, no, no, un par de mensajes que... Primero el saludo de Miguel de Achával, dice Rodolfo, un fuerte abrazo para él, un maestro, dice, el vigor híbrido puede ser la respuesta al incremento de producción de carne por cabeza que tanto queremos en la Argentina. Tenemos una enorme cantidad de mensajes, gente que te saluda, excelente. Don Rodolfo dice, muy claro. Daniel Bravo, que está en Los Frentones, en la provincia del Chaco. Bueno, cualquier cantidad de mensajes. Cuando vos hablás de vigor híbrido, ¿qué significa hablar de vigor híbrido? En la Argentina se mide poco, hasta inclusive donde se debe medir más, que es, por ejemplo, en el engorde a corral. Mucho no mide, inclusive en ese aspecto de la producción. ¿Qué significa el vigor híbrido y qué te puede aportar una cruza, por ejemplo, al destete en el ternero? El vigor híbrido barra heterosis no es lo mismo, pero es muy parecido, se expresa a través del producto, digamos, del incremento en producción de una F1, en este caso, con respecto a las razas parentales, que es mayor. Es el mayor producto que se obtiene a partir de 2 razas parentales. No supera a cualquiera de las 2 razas parentales. Debería definirlo como un efecto celular, en algunos aspectos no demasiado claro, pero que favorece, entre otras cosas, el crecimiento, el desarrollo, la producción de leche, etcétera. Eso, para tratar de decirlo simple, porque cuidado con algunos términos genéticos que rápidamente confunden. Al destete, y es el mayor peso al destete, justamente por esto que estoy mencionando de vigor híbrido barra heterosis y la complementariedad racial. Insisto con esto, complementariedad racial, cuando ya sean en razas compuestas o no, es lo que la madre, la raza materna, el rodeo, y con qué hay que complementar esa raza, ese rodeo, en ese caso, con qué tipo de toros, qué le tienen que aportar los toros para que realmente se manifieste ese vigor híbrido y se potencie a través de las características de los reproductores el aporte que hace sobre todo el toro. Mayor producción de carne, no necesariamente mayor peso adulto, esa es una ventaja de los cruzamientos, mayor peso adulto del producto, hembras y machos. Esa es una ventaja de los cruzamientos sobre la selección en las razas puras. La selección por crecimiento en razas puras generalmente conlleva a un mayor tamaño adulto, lo cual por lo general no es bueno y en muchos casos no es necesario. Esto no se da en el caso de los cruzamientos. Sí el mayor peso al destete, que es hasta donde podemos medir, vos me estás preguntando justamente. Exactamente, sí, por esa categoría, hasta esa edad. Se podría hacer un... Sí, perdón. Que necesitamos hacer una pausita,
¿Podemos seguir en Sí, un ratito? ¿Sí? ¿Nos acompañás? sí, por supuesto, por El supuesto. médico veterinario Rodolfo Peralta nos está acompañando. Hacemos una breve pausa, la última en la mañana, y vamos hasta el final, hasta las 9. Ya estamos. Bueno, tramo final de Amanecer Ganadero, estamos hasta las 9 de la mañana y estamos compartiendo este momento con el médico veterinario Rodolfo Peralta. Yo tengo un montón de mensajes Yo que tengo van a quedar dos, pendientes y y vos tengo otros dos. dos ¿Te preguntas gusta? técnicas. Bueno, entonces ya aguantame que voy con los dos Dale. mensajes. En realidad tengo como 50, pero quiero por lo menos ir sacando alguno de estos. Carlos Moreira de Tostado, hermano de Ñoco Moreira. Mira, no te suma, hermano, te aviso por la duda. Si vos pensás que te suma decir que sos hermano de Ñoco Moreira, estamos en el horno. Acá un abrazo grande a la familia Moreira. Acá el miércoles llovieron 60 milímetros, venimos zafando estos días, ya que los pisos se están saturando teniendo en cuenta que recién empieza la cosecha acá en el norte. Otro mensaje, en Concordia, Entre Ríos, pagan por ternero macho 180 pesos con animales de 180 kilos. Lo dice Pablo. Y uno más. Bueno, avisa que te van a ir a comprar el ternero. Permitime uno más porque a Rodolfo Peralta esto le va a gustar también. Mirá vos, con el tema de los cruzamientos, por ahí tenés que hacer más potreros. Mirá lo que te voy a leer. Averigüen porque no hay alambre, alta resistencia. Voy a tener que decir de quién, pero de Asindar, siempre igual. 14.000 pesos el rollo, masiva más ingresos brutos. Dice Jorge Álvarez, ex productor de Las Flores. Ahí está el tema de los cruzamientos también, ¿no? un par de preguntas técnicas. Una de Fernando Gambeal te pregunta para Rodolfo. En el cruzamiento, ¿el vigor híbrido anula o tapa el bajo peso al nacer que transmite el toro? Y si es un toro que nació pesado y proviene de líneas genéticas de alto peso al nacer, eso se mantiene, no lo anula el vigor híbrido de ninguna manera. Y con respecto al peso al nacer, hay que siempre recordar que la hembra también hace su aporte con respecto al peso al nacer de los terneros a través de su padre, es decir, del abuelo materno de los terneros. ¿Ahí se puede hablar de 50 y 50, tanto macho como hembra? Sí, es un 50 y 50. El ternero, el toro generalmente es más seleccionado que las vacas, entonces quizás puede haber un aporte más marcado por parte de los toros. El intercambio de genes es realmente es muy complejo e inentendible, pero si no son líneas de bajo peso al nacer, el riesgo del alto peso al nacer va a estar siempre presente, independientemente de que estemos trabajando con cruzamientos o con razas puras. Eso realmente es así. Ahora, ¿qué ocurre con los cruzamientos en las distintas categorías de vaquillonas? Ahí sí interviene el tema de los cruzamientos, porque hay vigor híbrido para peso al destete, hay vigor híbrido para peso final, hay vigor híbrido para características de carcasa, es decir, todo esto mejora, aumenta todo lo que queremos, y también hay vigor híbrido para peso al nacer, no tan marcado como para el destete. Hay trabajos que dicen que no, me refiero a la bibliografía y a algunos autores, pero trabajar en vaquillas haciendo cruzamientos, creo que es una maniobra de muy alto riesgo y que a lo que va a terminar bloqueando a la técnica o a la herramienta de los cruzamientos. Porque me fue mal con los cruzamientos, terneros muy pesados. Hace unos días hubo una consulta para hacer cruzamientos en vaquillas de 15 meses. Esto lo leí en alguno de los foros de WhatsApp que hay. Inmediatamente me permití opinar que de ninguna manera, en vaquillas de 15 meses ni en 18 meses, salvo que sea algo muy, muy medido, toros muy controlados, con progenies realmente muy numerosas, no sugeriría hacer cruzamientos. Hay que recriar la vaquillona como corresponde y lo que hay que hacer siempre es inseminarla con toros de facilidad de parto reconocidos, probados, porque lo más importante de todo esto es lograr terneros vivos. La primera etapa es preñarla, la segunda etapa es lograr el ternero vivo. Tengo un la mensaje. Tercera es que se recríe, etc. Mira, ahí se va a enganchar Silvio en un mensaje que viene atrás de eso. Un Mirá, mensaje escuchalo. que es disparador de lo que acabas de comentar. Parece que la gente se anticipa. El amigo Delfino de La Pampa dice, 100% de acuerdo con lo que dice el doctor Peralta.
Dice, ahí se me perdió el mensaje, acá lo tengo, dice, porque tenemos balance y tenemos comprobado la ganancia de peso. El único inconveniente que notamos, dice, es en el primer parto de la vaca, porque el ternero, con ese vigor híbrido, dice, llegó a pesar hasta un 12% más. Es decir, hasta el doble, dice el amigo Delfino de La Pampa. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se preña al vientre con el sistema de cruzamiento, porque el vigor híbrido... Fundamentalmente si son vaquillonas. Si son vaquillonas bueno. muy jovencitas, ¿no? Claro. Ojo con vaquillonas de 15 y 18 meses, como decías vos, Rodolfo, en este caso, ¿no? Sí. Y 24 meses tienen que tener el desarrollo que corresponde, ¿eh? Y aquí juegan otros aspectos, además. O sea, en las hembras juegan las líneas genéticas. Si convengamos que vigor híbrido no solo se da cuando se cruzan animales no emparentados. En razas puras, cuando se cambia permanentemente de líneas genéticas, y sobre todo cuando hay efecto de importado, me refiero de genética importada, se manifiesta el vigor híbrido, no en su totalidad, como cuando cruzamos dos animales, me refiero a lo no emparentado de recién, pero muchos de los toros que a menudo vemos, no sé, diría en las exposiciones, en los remates y demás, son producto del vigor híbrido, no tienen la mayor consistencia racial que en muchos casos deberían tener. Y eso, sobre peso al nacer y demás, hay que tener mucho cuidado por el lado de las hembras y más aún por el lado de los machos. Personalmente siempre sugiero que hay que trabajar en los rodeos con líneas de facilidad de parto. Y que la facilidad de parto sea una característica incorporada al rodeo. Quiero hacer una aclaración. Facilidad de parto no es sinónimo de terneros de 25 kilos, de 26 ni de 27. Facilidad de parto pueden ser de 30, de 31, 32, 33. Facilidad de parto significa que las hembras al momento de parir no tienen que ser asistidas. Y eso es evaluación propia en muchos casos de cada uno de los productores, como dice este señor Delfino de La Pampa, gracias por el aporte. El 12% extra de peso por vigor híbrido me parece quizás un poco alto, pero está medido, y si esa es la conclusión, creo que este señor remarca que hay que tener mucho cuidado a la hora de cruzar. Esto de la facilidad de parto en los reproductores es otro de los aspectos. Yo hoy decía, cruzar no es mezclar. ¿Cuáles son las razas y los biotipos dentro de cada una de las razas a utilizar? Esa es parte de la elección de los reproductores. Y después los caracteres propiamente ligados a la elección de los reproductores, adaptados al medio ambiente. Básico es esto, básico. En cualquier zona de cría. Fértiles, básico. ¿Cuál es el retorno del activo vaca? ¿El ternero que tiene al pie o que va a tener al pie? Si fallamos por mala fertilidad o pobre o subfertilidad, ya estamos perdiendo dinero. No hay cruzamiento que lo compense. Y después, los caracteres, la evaluación genética de los reproductores, usar reproductores que están evaluados, que tienen déficits, etcétera. No extremos, tampoco extremos. Creo que los extremos son malos en todos los órdenes de la vida y en la selección de los bovinos también. Hay que adecuarse. Y características de carcasa. Rodolfo. No podemos dejar de lado la carcasa y la carne y la calidad. Sí, perdón. Mirá lo que dice este mensaje, Silvito. Buen día, muy interesante lo que explica el doctor Peralta. Yo hace años que hago cruzamientos de Limousin y Limangus por vaca careta con una F1 excelente por su triple cruza, pero a veces no bien aceptado por los consignatarios, porque está metido en el negocio que la vaca de dos colores es sinónimo de menor calidad. Sin embargo, en otros países abundan las cruces. Bueno, llegamos al final, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Vos sabés que es así, es como dice, lamentablemente es como dice. Rodolfo hablaba de Estados Unidos. Cuando tuvimos la suerte de hacer una recorrida, vos sabés que
en Estados Unidos Angus certifica Angus animales que no son 100% Sí, Angus, extraordinario. para Sí, sí, entender sí. cómo es el tema en el mundo de esto, ¿no? Y el Tal saludo de Leticia Jansson, que es colega de Oh, Rodolfo, sí, dice, gracias sí. por entrevistar a Rodolfo. Primanos. Gracias por entrevistar a Rodolfo, siempre brinda conocimientos con tanta claridad, andariego, conocedor de todas las regiones productivas del país. Ella está en La Pampa. Bueno, te tenemos que No, despedir. una cosa, una pregunta que me quedó pendiente. ¿Cuántos hijos tenés, Rodolfo? 5. Y 5. una mujer y 4 varones. La mujer fue la que fue mamá hoy, hace un ratito. La mujer fue la que fue mamá hoy, que ya era mamá de otro varón. El que nació es varón. Todos están, gracias a Dios, Muy bien. con familia formada y con hijos. Che, te voy a meter en un compromiso, supongo, porque 10 nietos te va a costar. ¿Cómo se llama el mocosito? Benicio, Ah, el que nació como hoy. tiro lo sacaste. Así, Benicio, menos mal. Esperemos Bueno, que pase rápido lo de la para pandemia. Benicio, así, su mamá, su papá y lo para vas a todos conocer ustedes, rápido. un abrazo Sí, grande, porque una alegría. gracias Alfredo, estamos realmente, es imposible viajar, Claro, es imposible viajar. claro. Les agradezco esta invitación, quedan cosas para decir. No agradezcas Leticia tanto que dentro de Jansson poco... está haciendo un trabajo excelente en medición de cortes de carne de cada uno de los cortes, pero bueno, esto será para otra oportunidad. No agradezcas tanto que en pocos pueda días te aportar convocamos de vuelta y no te vamos a pagar un mango. Te aviso desde ahora. Por las dudas, porque por ahí Gracias tenés a otra- vos, Rodolfo, gracias a vos. Un abrazo Muchas grande. gracias a los dos. Gracias, Un Miguel. abrazo grande para usted.